Aquí está hablando acerca de la ascensión de Jesús. Él fue profetizado y él estuvo hablando en cuanto a esto. Dicen, entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado para su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas. Los varones son los ángeles. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Amén y amén. Bueno, esta es la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. Antes de irse Jesús de esta tierra, Él anunció que regresaría. Así que Cristo viene. Amén. Lo interesante aquí es que la iglesia esté preparada para su venida, lo que es llamada también la esposa. Él dijo reiteradamente muchas veces, vendré otra vez. Y estas palabras realmente son de esperanza, aleluya, y de consuelo. Lo fueron cuando Jesús las mencionó hace más de 2000 años, pero lo siguen siendo también para nosotros. Aleluya. Él fue glorificado y aún también Juan en la isla de Patmos también lo fue anunciando, de que Él vendría, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así que Él va a venir y va a traer recompensa. Eso es lo que nos dice la palabra. Aleluya. Dice también en otro pasaje, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Vengo pronto. Estas son las palabras de aliento y de esperanza. Aleluya. Él vino la primera vez, pero Él va a venir una segunda vez, nos dice la palabra. Y lo encontramos también en el libro de Apocalipsis, aunque muchas veces es un libro que nos cuesta o vemos ahí también muchos temas de bestias, de criaturas como monstruos, de eventos del clima, de la naturaleza. Se nos habla de truenos, de relámpagos, de terremotos, cosas que nos asustan. Y también nos habla de cosas o eventos que van a venir aquí a la tierra, ¿no? Como esos juicios, de esas trompetas, de esas copas de la ira. Pero todo en sí, el enfoque y el propósito es de que Jesús vuelve pronto, que Jesús vuelve otra vez, que Él vuelve otra vez a la tierra. Aleluya. En su regreso, el retorno del Señor. Y en Apocalipsis hay una declaración en el capítulo 1, versículo 1, nos dice la revelación de Jesucristo. Él quiere darse a conocer. Él quiere que lo conozcamos. Y vamos también a ver algunos contrastes que hay en la primera venida y en la segunda venida de Cristo.
Aunque nos dice en Juan 1:1 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo es Cristo, es Jesús, es la palabra eterna, aleluya, inconmovible. Y así como Él vino en forma de un ser humano, con debilidad, a través de una criatura indefensa, y vino en forma de carne, y es también un tipo del Antiguo Testamento, cuando no teníamos acceso a la presencia de Dios, y dentro del templo había una pared, una tela, que limitaba la presencia de Dios a la de los hombres. Y ese tabernáculo es en el que vino Jesús, ese cuerpo. Aleluya. Y Él vino para darse a conocer. Dice que Él vino a revelar al Padre. El que le conoce a Él o el que lo ha visto a Él, ha visto también al Padre. Así que la mayor manera de poder conocer a Dios es a través de Jesucristo. Es la revelación de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la declaración de Jesús acerca de el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. En su primera venida, la palabra que Él utilizó fue la gracia. Y ahí es porque podemos encontrar la salvación. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo. Aleluya. Y Él sigue ofreciendo ese regalo a todo aquel que cree y que lo recibe a Él. Gloria al Señor. Pero cuando venga la segunda vez, la palabra no es gracia, sino gloria. Él vendrá en toda su manifestación, de gloria y de poder. Aleluya. Los hombres verán por primera vez la gloria de Dios. Nos dice, y lo veremos más adelante, todo ojo lo verá. Aleluya. La primera vez Él vino vestido en carne humana. Cuando Él venga la segunda vez, ese velo será quitado y todo ojo le verá. Aleluya. La primera y la segunda venida de Cristo muchas veces están muy juntas, muy unidas, ¿sí? Pero vamos a ver esos contrastes que hay. El primero de ellos lo encontramos en Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es tremendo. La primera vez que Él vino para ser ese sustituto, ese cordero, para morir por nuestros pecados, para ser sacrificado. Vino en humildad. Vino para ir al matadero, como en algunas expresiones se nos dice. Pero la segunda vez no va a venir en relación al pecado, sino para salvar a los que le esperan. En otras palabras, nosotros somos salvos al recibir a Jesucristo, al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero también estamos siendo salvados a través de esa obra. Es un proceso. Y cuando venga Jesús, seremos salvos, como aquí no se nos dice, para salvar a los que le esperan. Así que estamos
en ese proceso. Como dice uno de los pasajes de la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Así que la salvación es algo continuo, algo del día a día. Aleluya. Jesús vino para resolver solamente un problema. No vino para establecer cambios políticos, gubernamentales, de sistemas. Él vino para solucionar el problema que había entre el hombre y Dios, que era el pecado. El pecado nos separaba de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Por eso Él vino para que tuviéramos esa, dice la palabra en Corintios, reconciliáramos con Dios. Y nos mandó ese ministerio de reconciliación. Por eso, en el nombre de Cristo, os mandamos reconciliaos con Dios. Aleluya. Sigamos dentro de esos contrastes que encontramos en la palabra. Jesús fue montado en un pollino. ¿Os acordáis cuando Él entró esa entrada triunfal en Jerusalén? Y las multitudes clamaban, bienaventurado el Hijo de David. Y era a través de un animal de carga. Pero nos dice la palabra que Él vendrá con un caballo blanco. Veámoslo en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11. Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aleluya. Así que la primera vez vino en debilidad, en mansedumbre, pero la próxima vez Él vendrá en poder para afirmar su voluntad sobre la tierra. Y ante Él, nos dice la palabra, toda rodilla se inclinará. Amén. En su primera venida, se nos dice en los evangelios que no hubo lugar para Él. El Dios que ha creado todas las cosas, todo el universo, toda la tierra, dice que no se le halló lugar para Él. Ninguna posada. Todas las puertas se le cerraban. Se nos dice la palabra. Pero se nos dice también que en ese pasaje que hemos leído, no, en este no. Bueno, lo veremos más adelante. Se nos dice, en cuanto a su segunda venida, de una puerta abierta en el cielo, de la cual sale como Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera vez la puerta de la posada estaba cerrada. La segunda vez, la puerta del cielo estaba abierta. ¿Sí? En este mismo pasaje, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto. La puerta de la posada estaba cerrada, pero en esta ocasión la puerta del cielo estaba abierta. Amén. Y sabemos que no siempre las puertas se abren y se cierran. Dios tiene un tiempo señalado. Su vuelta o su venida, esta primera ocasión, fue en secreto y de una forma poco habitual. Dice que los ángeles se mostraron a unos pastores en la noche y les anunciaron acerca del Mesías. Unos sabios de Oriente fueron
a visitarle. Pero no fue con bombo y platillo, no fue con anuncios. Hoy en día, cuando surgen eventos, todo el mundo lo sabe, ¿no? El presidente de tal nación va a visitar a tal nación. Y todos se enteran, todos lo saben. ¿Sí? Pero en este caso, no era un anuncio. Era algo como en secreto. Solo unos pocos lo supieron. Fueron conscientes de ese momento. Dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aún los que estaban ahí en Belén. Aleluya. Y hay algunos pasajes en la palabra en los cuales nos expresa de esta manera. En Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces. Aquí no está hablando acerca de la descendencia, que Jesús vendría a través de David. Por eso se le decía a él, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero se nos dice un vástago. Cuando David era un rey. Pero aquí vemos que se repite el hecho de que Isaí, ¿qué era? Era un campesino, era un agricultor. Y vuelve otra vez a través de Jesús, no como rey, sino como un campesino, como un agricultor. Nace de María y de José. Sí, viene de descendencia del rey, pero a través de Isaí, como un campesino. Mira lo que dice Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero antes de que él venga y traiga juicio, que es de eso de los que él nos libera, nos salva de la ira de Dios, dice en el versículo 2 y 3, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Todos queremos que haya justicia en esta tierra, pero será cuando venga el Rey justo. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de señores. Y de su muerte se escribe en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Algunos ignoraron estas escrituras. Por eso ellos esperaban, como hemos leído antes, en ese pasaje de Hechos, capítulo 1. ¿Será en este tiempo que tú establecerás el reino? Porque ellos esperaban un rey. Pero él no vino como rey. Él vino humilde. Él vino para ser sacrificado. Y eso fue lo que chocó al pueblo, chocó a los discípulos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es lo que nos dice en Mateo capítulo 2, versículo 2. Los escribas respondieron, en efecto, la profecía es que Cristo nacería en Belén, pero todos saben que Él no está allí ahora. Aleluya. Ellos todos buscaban a un rey para que les liberara de los romanos, de sus enemigos. Pero Él no vino como rey. Dice en Isaías 63, verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom?
y de Bosra, con vestidos rojos. Hermoso es su vestido, que marca o marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Él vino para salvar a su pueblo. Él vino para salvar a los suyos. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Daniel también es un libro importante para este tema de la venida del Señor. Dice en capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un reino eterno. Pasan reyes, han pasado imperios. Vemos esa visión que tuvo Nabucodonosor acerca de ese varón, donde se veía esa figura de la cabeza como el imperio babilónico, los medos y los persas, Grecia y por último Roma. Y esos imperios todos han caído. Pero el reino de Dios, a través de Jesucristo, permanecerá y perdurará, como dice aquí, nunca pasará. Y su reino no será destruido. Aleluya. Miraba yo en la visión de la noche. Y es en la noche cuando se abren las visiones. Dice en Malaquías capítulo 1, versículo 1 y 2. Porque Malaquías no solamente tiene el tema de los diezmos y las ofrendas, también tiene esas profecías, esa palabra profética segura. Dice, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista, al que bautizaba. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Algunos piensan que el fuego está en el infierno, pero hay fuego en los cielos. Dios es fuego consumidor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Juan nos habla acerca de su venida. He aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y esto es la segunda venida. ¿Sabéis que hay 7 veces más profecías de la segunda venida que de la primera? Y si Jesús vino la primera vez, nos confirma que Él vendrá esa segunda. Amén. Dice en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, acerca de esa segunda venida de Cristo. Y tenemos que ver que hay como 2 fases en esa venida. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Así que subraya ahí.
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús vuelve. Aleluya. Miraos también lo que Jesús dijo cuando el sumo sacerdote le estaba juzgando. Lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 62. Le pidió con juramento: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y qué fue lo que Jesús respondió? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Él vendrá. Y ahora sí que todo ojo lo verá. La primera venida fue como, y me recuerdo un ejemplo que tenemos en Génesis capítulo 37, verso 11, de José con sus hermanos. Es un tipo de Jesús. Por eso la palabra nos dice que el final ya está escrito en el principio. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lo envidiaban. ¿Qué fue lo que pasó con los fariseos, los escribas? Envidiaban a Jesús. Dice, las multitudes van detrás de él. No puede ser. Nos están quitando el foco, la audiencia, el prestigio, el reconocimiento. Pero mirad lo que sigue más adelante, Génesis 42, verso 8. Cuando Jesús viene por primera vez, no hay recibimiento, no hay reconocimiento. No lo conocieron. ¿Qué decían acerca de él? Conocemos a tu padre, sabemos dónde vives, quiénes son tus hermanos, pero no reconocieron al Mesías. No reconocieron al Hijo de Dios. Y en Génesis 45, verso 3, nos está hablando de la segunda venida. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Al principio él no se manifestó, no se dio a conocer. Dice que hablaba a través de unos intérpretes. Estaba vestido de forma egipcia, como la nación. Y sus propios hermanos no lo reconocieron. ¿Cómo lo ven los judíos a Jesús? Bueno, como una religión cristiana, algo que tiene que ver con Roma. Nada que ver con ellos. Pero cuando el velo se les quite, entonces verán claramente al Mesías, al Hijo de Dios. Y esa segunda vez que ellos vuelven, hay toda una peripecias que José hace, con algunos detalles para tenerlos ahí con poco de tener revancha, pero que él no tomó justicia. Pero mirad lo que dice. Yo soy José. Vivan mi padre y mis hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Él se da a conocer. Y ahora sí es cuando ellos descubren que ese José, que querían matarlo, pero en el caso de Jesús lo mataron. Que quisieron vender, que en el caso de Jesús lo vendieron. Ahora él se da a conocer. Dice, yo soy el Mesías,
Yo soy el Hijo de Dios. Marcos 14, 62. Y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Y hemos dicho que son en dos fases, porque la palabra nos habla acerca del arrebatamiento. Y que es un evento que es en un breve de tiempo. Nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Así que la primera fase de esa segunda venida es la esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Pero la palabra nos habla de esa gran tribulación, de ese tiempo de angustia, de ese tiempo de dolores. Dice la palabra en Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, shofar, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Aleluya. Y esto tiene que ver con la segunda venida. En esa fase en el que Jesús viene a buscar a su iglesia, a ser arrebatada, como dice la palabra. Gloria al Señor. Y dice en cuanto a ese tiempo de angustia, que hay momentos de tribulación y hay hermanos que están pasando por tribulación en algunos países, donde hay persecución, pero dice que la cosa será tan tremenda como nunca antes ha habido en la tierra, y que si no se fueran y se acortaran esos días, nadie sería salvo. Dice Malaquías 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y de eso es lo que estamos hablando, la eternidad en Dios. Dice en el Salmo 22, versículo 1 y versículos 16 al 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos mirarán y me observarán, repartiendo entre sí mis vestidos. Y esto es lo que nos habla acerca de su muerte y su resurrección, de su nacimiento y de su muerte, que están incluidos en esa primera venida, en ese transcurso que hubo, de esos 33 años que vivió Jesús, en un lapso de tiempo. Pero el cumplimiento será el siguiente, dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Esa es la piedra angular. Aleluya. De lo que creemos. El Evangelio de Juan, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en ese proceso. Aleluya. Donde el Señor nos está formando a la imagen de su Hijo. ¿Con qué propósito? Bueno, la labor que tenemos que hacer aquí en la tierra, pero también una proyección para la eternidad. Porque habrá trabajo, habrá labor para hacer. Seremos semejantes a Él. Así que ten paciencia con tu hermano, con tu hermana. Estamos en ese proceso. Pero vamos a llegar a ser como Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal y como es Él. Ahora quizás lo vemos borrosamente. Lo vemos en parte. Porque dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero lo vamos a ver cara a cara. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18, 19 y 23. Romanos 8, versículos 18, 19 y 23. Así que, hermanos, si pasamos por aflicción, por pruebas, por dificultades, agárrate de esta palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Viene el gran día, donde aquí se nos dice en esta palabra que no es comparable la gloria que se ha de manifestar. Y hay un anhelo ardiente en la creación. Está gimiendo. Tú puedes ir al mar y esas olas están clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Tú puedes ir a las montañas y a través del viento, golpeando esos árboles, están clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Dice, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. También gemimos dentro de nosotros. Y eso es lo que Pablo decía, que había un deseo en su corazón de salir de este cuerpo y de estar ya en la presencia del Señor. Hay ese deseo. ¿Por qué? Por esperar la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de este cuerpo que se enferma, se debilita, está limitado. Podamos tener ese cuerpo glorificado como el de Jesús, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, donde será un cuerpo vivificado como el de Él. Aleluya. Romanos 8, 20 al 22 nos dice lo que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que la creación está sujeta a esperanza. Hay esperanza. Cuando tú veas de guerras, rumores de guerras, de hambres, de pestes, de calamidades, hay esperanza. Porque también la creación misma será libertada de esta esclavitud y de esta corrupción en la que igual estamos viviendo. Hay una libertad gloriosa para los hijos de Dios. Amén. Las familias y los seres humanos anhelan y desean ser felices. Todos deseamos ser felices. Pero la felicidad no la vamos a encontrar en el ámbito terrenal. La felicidad está en Jesús. Está en Él. Aleluya. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 3 y 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá ni muerte, que será el postrer enemigo que será vencido. La muerte, que para el Señor dice que es como un dormir para despertar en su gloria. Aleluya. ¿Quién quiere gustar de ese regalo? Porque en sí son regalos que el Señor nos da. Eso es la gracia. Dios no nos paga como merecíamos. La muerte, la separación eterna. Dios nos da lo que no merecemos a través de su amor. Aleluya. Dios extiende a este mundo perdido un regalo, la vida eterna que hallamos en Cristo Jesús. Y toda persona puede recibirlo. Está al alcance de todos. Porque de tal manera, dice Dios, que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo vino hace 2000 años para ser tu Salvador, mi Salvador. Pero en Juan 1, 11 y 12 dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Él vino ayer como el Salvador del mundo. Vendrá mañana como el soberano de este mundo. Hace 2000 años el Señor Jesucristo dijo: vendré otra vez. Y la pregunta es, ¿le estás esperando? ¿Serás como esas 5 vírgenes que estuvieron preparadas con sus candeleros, con el aceite y despiertas?
para esperar la llegada del novio, del marido, del esposo? ¿O seremos como esas otras 5 llamadas insensatas que no se percataron, que se durmieron, que no se prepararon para tener ese aceite y estar al encuentro de ese esposo? Porque Jesús viene. Él lo anuncia y lo sigue anunciando. No solo como una esperanza, no solo para tener esa fe, sino para estar preparados. Cristo viene y la pregunta es, ¿la iglesia lo espera? ¿Nos ponemos de pie? Aleluya. Cierra tus ojos. Habla con el Señor. Que el Señor nos encuentre cuando Él tenga que venir, como hoy estamos.